Ya estamos de palabra en palabra. Muy buen día tengan todos ustedes allá en casa. Les damos la bienvenida a nombre, además de este programa de los libros y sus alrededores. Hoy tenemos un programa divertido. Yo creo que, bueno, no sé si la gente se divierta, pero uno se divierte preparándolo. Oscar Millán, buen día. Buen día. Lucero Olivares, muy buen día. Saludamos a nuestra productora, que además estamos muy contentos con esa música nueva que nos pone y que, en fin, le da mucho cuerpo al programa, está muy bonita, es de Juan Alzate, que estábamos viendo a ver si platicábamos luego con él sobre lo que está haciendo, sobre su trabajo y sobre su actividad, que es muy numerosa. Esperamos que tengamos oportunidad de platicar con él. Comenzamos con un poema de, otra vez, Oscar, Roberto Juarros. Estamos en la onda Roberto Juarros. El poema número 17 de un área de su poesía que se llama Lo uno y lo otro. Detener la palabra un segundo antes del labio, un segundo antes de la voracidad compartida, un segundo antes del corazón del otro, para que haya por lo menos un pájaro que puede prescindir de todo nido. El destino es el aire. Las brújulas señalan uno solo de sus hilos, pero la ausencia necesita otros para que las cosas sean su destino de aire. La palabra es el único pájaro que puede ser igual a su ausencia. Un poema de Roberto Juarros, ya hemos dicho, poeta argentino, que hay que leer, es un poeta sabio. Hoy, ¿de qué no? Vamos a hablar de la lectura también, y vamos a hablar creo que nos quedó la parte de por qué no leen los que no leen, que son muchos. Ya hablábamos la semana pasada de por qué leen los que sí leen, que también son muchos, y muchas son las razones por las que lo hacen. Pero descubrir por qué no se lee, por qué los que no leen no han llegado a leer, por qué los libros no han sido su banquillo de espera, hasta su esperanza, digamos, ¿no? Entonces, creo que este escrutamiento de por qué no leen los que no leen en este país nos va a llevar a encontrar túneles muy oscuros también. Es decir, la gente que no lee no es tan culpable de no hacerlo, ¿no? Yo decía una cosa que suena media común, media curiosa, media boba. ¿Por qué no leen los que no leen? Pues porque no han leído. Que parece así como, bueno, pues no han vivido la experiencia de la lectura. Y quizá eso, Oscar, no sé si tú tengas otra opinión, pero quizá eso sea un gran número de lectores ausentes de la lectura, ¿no? De posibles lectores hipotéticos, que no están leyendo, ¿no? Es decir, no están leyendo porque finalmente no han vivido esa experiencia. ¿Qué piensas de eso, por ejemplo? Pues un porcentaje será de gente que no ha encontrado lecturas afines a ellos. Y pues antes la clase media era, aquí en Morelia y en México, era muy dada a las elecciones de Ryder Digest,
y llegaban a las casas. Por lo menos eran lectores del Reader's Digest, no recuerdo bien. Eran las selecciones, estas revisitas de selecciones que tenían un montón de temas. Pues sí, bueno, estamos hablando de un grupo, un grupo de gentes en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Es decir, a mí de pronto me da por pensar yo viví en un medio de pueblo casi rural, ¿no? Es decir, que es la mayor parte de este país. Los clasemedieros aspiracionistas, que con toda razón les dijeron así, realmente no me preocupan tanto. Me preocupa más un pueblo que es el que lleva el sostén de este país en los hombros. Los pobres, los alejados de los beneficios urbanos, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué no leen? Aprenden a leer y se van al norte, se quedan ahí, se hacen otra cosa, ¿no? Es decir, van a la escuela lo mínimo. Ese es un problema. Ahora, ¿por qué no preocuparse? ¿Por qué no atender esa población que está olvidada? Muchos años la han olvidado, desde los gobiernos hasta la clase media y la clase poderosa. Es decir, pero ha sido su alimento. Es decir, hay una cosa que platicaba con un amigo que le dije, ¿cuándo se va a acabar la pobreza? Nunca se va a acabar la pobreza, dice, porque el capitalismo se alimenta de ella. El mayor alimento del capitalismo es la pobreza. Si se acaba la pobreza, se acaba o se resquebraja el capitalismo de algún modo, ¿no? No sé qué pasaría. Pero ha sido una clase olvidada. Y hablemos de los libros en ese medio. Es decir, ¿por qué no tienen derecho el derecho a la cultura? El derecho a los libros. Debería haber una cosa que diga, tienen derecho a los libros. Yo he visto niños del medio rural escuchar un cuento y entenderlo perfectamente. Lo que la clase media piensa que no. Esos no entienden, son los animales, ¿no? Así se han tratado, ¿no? Oye las declaraciones de los políticos neoliberales, ¿no? Terribles contra la pobreza, ¿no? Es decir, las frases idiotas que se han hecho famosas sobre la pobreza es tremendo. Pero yo creo que los pobres jamás yo he pensado que los pobres están así por holgazanes. Claro que no, ¿no? El sistema ha negado, ha ocultado, ha omitido a los pobres. Entonces, los libros y la pobreza podría ser una disertación importante, ¿no? Es decir, yo he sido pobre toda mi vida, ¿no? Es decir, pero no me han faltado libros y he buscado y creo que el conocimiento, la lectura, la imaginación, el amor al mundo que nos dan los libros, ¿no? Pueden resolver una pobreza mucho más grave, que es la pobreza de pensamiento, que es la pobreza de lenguaje, que es la pobreza pobreza de belleza, ¿no? Digo, se me ocurre decir eso, pero sería interesante los pobres y los libros, ¿no? Pues ahorita me hiciste recordar dos ejemplos. Uno era de Paco Ignacio Taibo, arrancó ahora que empezó la administración de la izquierda,
arrancó su campaña de los libros en un pueblo lector, en un pueblo que tiene fama de lector, que bajo no recuerdo qué circunstancias en ese pueblo circulan muchos libros. Y hay otro escritor que se llama Juan Pablo Villalobos. Él es, me parece, no recuerdo también de qué pueblo o de qué lugar, pero de otra gente que venía del pueblo, y sacaba fotos de los tiradillos de libros de su pueblo. Uh-huh. O sea, en efecto, en los pueblos, en tanto circulan libros, más de alguno lector se hace, como en los pueblos. También el deporte o las habilidades de los muchachos están menos atrofiadas, uh-huh, porque lo que hay para hacer es salir. Entonces, uh-huh, claro que en esos lugares es tierra fértil para la lectura, también donde hay menos distracciones y donde la vida va más pausada. Es un adolescente en las ciudades, el ritmo de un adolescente es distinto del ritmo de un adolescente que vive en un pueblo pequeño, de pocas cuadras. Claro. Entonces, sí la circunstancia de los libros, o sea, que los libros estén en los lugares rurales, sí propicia a los lectores, y están estos dos ejemplos que ahorita me vienen a la memoria. Uh-huh. Y bueno, es de poner los libros ahí, aventar ponerlos, y que los libros mismos se vayan arraigando en los lugares. Y ahí, a propósito, seguramente habrá datos más duros, pero yo los que conozco son amigos que han hecho bibliotecas itinerantes, y pues van con los pueblos, hacen como sus pequeñas estancias de lectura y demás. Uh-huh. Pero pues en efecto sí hay una ausencia de libros, no es la mayoría de los pueblos, y claro que sería una ayuda a un país tan violento, donde además exacto, la violencia se coopta en los pueblos o en lugares marginados. Fíjate que estás dando en un vamos a un corte. Bueno, Lucero nos avisa con tiempo siempre, y somos obedientes con Lucero. Vamos a un corte y regresamos, y que no se me vaya esa idea. Okay. Ya estamos de regreso. Hablábamos de lo difícil que es. Entonces, hay que llevarle los libros a su lugar, a los jóvenes o a los adultos o a quien sea, llevarle los libros. Uno. Ahorita te hablaré de un programa que yo me inventé cuando fui encargado de literatura en la Secretaría de Cultura del gobierno de hace años, ¿no? Que me dio un poco claridad sobre esto. Hay que llevarle los libros, estoy de acuerdo. Número 2, hay que ver qué libros vas a llevarles, ¿no? Sin menospreciar cualquier cosa. Les puedes llevar la Odisea, y si se las lees y hablas del libro y de la historia que está ahí y de las palabras que no conocen y hablas, funciona. Entonces, llevarle los libros, elegir qué libros, cuáles son sus necesidades, de qué libros se puede hablar, a qué libros pueden acceder ellos. La gente que vive en un medio rural y el tiempo es otro, y la vida es otra, ¿no? No digamos mejor ni peor, es otra. Y la mentalidad es otra, el dominio de la iglesia, el dominio del gobierno es otro, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquí se disimula un poco más, pero en los pueblos es muy acendrado. La estigmatización de la delincuencia, en fin, todo
todo eso hay que tomar en cuenta. Pero fíjate, cuando yo estuve encargado de literatura, hicimos un programa que se llamaba Guías de Lectura y Uso de los Libros, algo así. Que después creo que siguió y no sé. El hecho es de que el presupuesto que había para el área de literatura, una buena parte lo usamos para contratamos como unas 12 personas que sabían de libros, que estudiaban letras, ¿no? Y teníamos una reunión quincenal donde discutíamos qué libros llevarles, ¿no? Y vaciamos las bodegas de gobierno del Estado y digo de la Secretaría de Cultura, y llevamos libros, se iban con una mochila, acordábamos con ciertos municipios y iban a dar un taller desde amas de casa, gente variable en su edad, ¿no? Y perfiles y todo. Y entonces era ir a dar un taller, a explicar qué es la poesía, a hablar qué es la poesía y a leerles poesía. ¿Qué es el cuento? ¿Qué es la novela? ¿Qué es el teatro? ¿Qué es el ensayo? ¿Qué es todos los géneros que hay en los libros de literatura? Y entonces era explicarles y regalarles un libro. Y entonces funcionó, no puedo saberlo del todo. Pero, ¿qué hace alguien que el libro para él es un objeto extraño y se lo regalan? Y le hablan de él, le hablan de qué libro, de qué es ese libro, de qué se trata, qué va a encontrar ahí. Y a ver, me pregunto, ¿lo lee? Bueno, pues, si la persona, ese es trabajo de la escuela, pues. Ajá. Que te enseñen para qué son los libros. Claro. ¿Qué son los libros? ¿Qué son los libros? ¿Qué contienen? Exacto. ¿Qué puedes encontrar? Entonces, ya después de la escuela entra la avanzada de la literatura. Claro. Pero antes no. Entonces no se necesita ser un gran conocedor de nada para sentarse a leer una historia, ¿no? Y esa historia le va a decir cómo es el mundo también, le va a empezar a decir cómo es el mundo, ¿no? Si, yo creo que por ahí puede ser básico entender por qué no leen los que no leen. ¿Por qué no leen los pobres que están alejados de las ciudades? ¿No? ¿Por qué no les llevan los libros? ¿Por qué no les dicen qué son los libros, qué contienen, qué les van a dar, qué van a obtener de ahí y que eso que obtengan tiene un valor importante? Porque ha habido un desprecio. ¿Para qué les? No tiene caso. Ponte a trabajar y a producir y a ganar dinero y tal, eso es lo que les dicen. Eso ha sido también uno de los motivos, las mentalidades, ¿no? También, ¿no? Es decir, yo una vez oí un sacerdote decirle a una señora que su hijo era un holgazán, le decía a la señora, al sacerdote, y es un holgazán, está tirado ahí en la cama todo el tiempo leyendo. Y entonces el padre le decía, que viera que estaba leyendo porque hay libros del diablo. Dices, no puede ser, ¿no? Si ahí hay un lector que está metido en los libros y le dicen holgazán. En fin, todo esto nos puede llevar a más deducciones, ¿no? ¿Por qué otra razón crees que digo, más que razón, cómo hacer para que el gobierno pudiera pudiera cooperar, porque tiene obligaciones constitucionales, ¿no?, de educar a la gente? Entonces, ¿cuáles serían los métodos? Ya se han probado muchísimos, salas de lectura, hacia un país de lectores, es decir, programas y programas y programas que lo único que tenían era dinero y que ahora ya supimos que se lo robaron, ¿no? Obviamente, es decir, ahora supimos que hubo inversiones importantísimas para promoción de la lectura y que no sé si han funcionado. Creo que no.
Se publicaron muchos libros, y tú ves que están en el rincón, ¿no? En el vil rincón, empolvados, las cajas no las destapan, ¿no? En los salones de clase por todo el país, porque el primero que debe saber el valor de esos objetos es el maestro. Y es holgazanería, o es facilidad, o es no sé qué, pero los tienen guardados en el rincón. Y me dice un amigo, dice, no es cierto, yo he visto algún maestro que sí lo saca y habla de los libros. Ah, bueno, pues sí, pero la gran mayoría no lo hace, no le da el valor al libro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Los maestros no están educados para incentivar la lectura de literatura, ¿no? Es decir, yo digo, pensando en que realmente no hay lectores de literatura en abundancia, ¿no? Y sería muy interesante. Ahora, por otro lado, en otros círculos, pareciera que no pasa nada y que los libros se siguen editando y la gente los compra y quizá los lee, ¿no? Entonces, pero sí es un espejismo pensar que vivimos en un país de lectores, como mucho tiempo las administraciones gubernamentales nos hicieron pensar, ¿no? Que nos hicieron creer que realmente sí estaban promoviendo la lectura, pero pues no llegaban a todos lados, no había un mecanismo efectivo. Yo eso es lo que creo, ¿no? Ahora, yo entiendo que es una de las cosas muy difíciles, hay que solucionar muchos problemas. Los adolescentes de los pueblos más inmersos en el crimen quieren ser sicarios, quieren ser delincuentes, ahora es muy prestigiado eso, ¿no? Es decir, y no les hace nada porque, bueno, el Poder Judicial ya estamos sabiendo qué hace. No puede ser. Esas cosas y que apenas estamos enterándonos cómo le hacen para limpiar a los que se robaban el dinero. No puede ser. Y a los delincuentes les quitaban sus problemas, ¿no? Entonces, creo que ante eso sería uno muy ingenuo en pensar que pronto vamos a tener una solución para que este país se llenara de lectores, ¿no? Y se llenara de gente que entendiera, ¿no? Que el pensamiento y que pensar vale. Es decir, por ahí más o menos es lo que yo pienso, y hay más, hay que desentrañar un poco más, pero vamos a leer un poema de Roberto Juarros, ¿te parece? Hoy, ¿de qué nos quieres hablar, Oscar? De un cuentista cubano, Rafael Soler. Ah, ok. Ahorita me acordé de Onelio Jorge Cardoso. Hay que hablar de él, ¿eh? Okay. Onelio Jorge Cardoso es un cuentista maravilloso cubano. Bueno, la vida dibuja un árbol, la muerte dibuja otro, la vida dibuja un nido y la muerte lo copia. La vida dibuja un pájaro para que habite el nido y la muerte de inmediato dibuja otro pájaro. La mano que no dibuja nada se pasea entre todos los dibujos y cada tanto cambia uno de sitio. Por ejemplo, el pájaro de la vida ocupa el nido de la muerte, sobre el árbol dibujado por la vida. Otras veces, la mano que no dibuja nada borra un dibujo de la serie. Por ejemplo, el árbol de la muerte sostiene el nido de la muerte, pero no lo ocupa ningún pájaro. Y otras veces la mano que no dibuja nada se convierte a sí misma en imagen sobrante, con figura de pájaro, con figura de árbol, con figura de nido, y entonces, solo entonces, no falta ni sobra nada. Por ejemplo, dos pájaros
ocupan el nido de la vida sobre el árbol de la muerte. O el árbol de la vida sostiene 2 nidos en los que habita un solo pájaro. O un pájaro único habita un solo nido sobre el árbol de la vida y el árbol de la muerte. ¡Qué juego tan interesante! Ay, vamos a un corte. Sí, Lucero, sí. Nos das tiempo de tomar cafecito. Muchas gracias. Ya regresamos. Fuera del aire hablábamos de este escritor cubano. A ver, Oscar, fíjate que sé de él, pero no lo he leído. Me culpo de no ser un lector de mucha literatura cubana. Leí, yo creo que los que han sido los más famosos, ¿no? Uh-huh. Sí, pero no he leído a este cuentista. Pues él fue hijo de un novelista sí muy famoso que se llama José Soler Puig. Uh-huh. José Soler Puig fue de la generación de Lezam y de Saint-Exupéry. Entonces, uh-huh, en esa estela está su papá. Y él, pues él nació en el 45. Rafael Soler. Él es Rafael Soler Martínez. Okay. Hay que poner desambiguación porque hay un Rafael Soler que es escritor español. Uh-huh. Pero del que voy a hablar hoy apenas hay información. Y es una información en la red pues muy escueta, pues una información mínima. Creo que lo conocen nada más mayormente los cubanos y los cubanos estudiosos de la literatura. Uh-huh. Y lo que yo encontré fueron, por ejemplo, para investigar un poco sobre él, fueron ensayos de Cuba sobre el cuento. Y lo ponen a él como una especie de un renovador del cuento cubano, de su lenguaje, de sus formas, a partir de los 60s y 70s. Él murió muy pronto. También por eso no hubo más obra de él. Murió a los 30 años. Uh-huh. Y el libro del que yo traje la reseña se llama El hombre en la fosa. Por ahí ahorita Lucero nos pondrá algunas imágenes. Y llegó a mí por un amigo que fue a Cuba y trajo un puño de cuentos de cuentistas cubanos y me lo pasó. De no ser así, yo no lo conozco por ningún lado. Uh-huh. Y el estilo de Rafael Soler es bien peculiar, porque no es alguien que escriba queriendo hacer literatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que el literato busca a veces en la frase, en las palabras, en la resonancia de los enunciados, una belleza ya bien estandarizada de la literatura, una belleza que cuesta mucho conseguir, que cuesta mucho hacerse de ese oficio, de escribir bien, pero que también ya es una belleza, es una belleza que se alcanza y que se usa por un montón de buenos escritores. En él tiene un lenguaje muy parco, en donde circula el habla coloquial de los cubanos. La relectura del libro es obligada porque hay mucho de este español cubano que para nosotros suena raro. Y una vez entrado en los cuentos y familiarizándote con el lenguaje coloquial, los cuentos se van abriendo y uno los va penetrando. Él, ahora en apariencia, esa sintaxis, en apariencia no literaria, es pues una trampa, porque de verdad los cuentos
no están, pese a tratar de lo que vivieron los adolescentes cuando llegó el régimen de Castro, que tenían que enfilarse, a alfabetizar, a la zafra, que eran muchachos que además de estudiar pues tenían que ponerse al servicio de la milicia. Todos los cuentos giran alrededor de esas andanzas, de todos los trabajos que tenían que hacer forzosamente los adolescentes para el régimen. Ahora, no lo decía él, ahí lo que nunca uno encuentra es patetismo. Siempre se habla de la circunstancia de la pobreza, de la obligatoriedad de las labores, pero jamás se hace desde el patetismo. Uno entiende, pues así como el que describe la nieve trata de hablarnos del frío o hacernos sentir el frío, ahí sin lamentos ni lloros, entiende uno que estaban a dos velas y que los muchachos andaban con los pies bien apoyados para hacer todo lo que tenían que hacer. Y el lenguaje escueto de Rafael Soler, pues lo que deja ver, o lo que lo que termina brillando son los personajes y los dilemas de los personajes. Personajes que tienen como una conciencia que les dice qué hacer y otra contraconciencia que es manejada por las tripas, y una circunstancia bien compleja en donde las cosas son muy coercitivas. Y los cuentos tratan ahí sí ya de las pasiones humanas, de los adioses, muchos adioses de estos muchachos a sus padres, del temor de esos primeros años de la revolución, cuando eran amenazados, cuando estaba incluso Cuba amenazada de que les aventaran una bomba atómica. Y entre ellos decían, y esto ya después la gracia, el candor cubano, que dice, ¿y a poco tienes miedo de la bomba atómica? No te apures, dicen que es un calorcito y ya. Fíjate que es interesante cómo al final la literatura cubana, hay escritores como Rafael Soler, ¿no? El cual leeré, préstame ese libro. Recuerdo a Onelio Jorge Cardoso, que él no era escritor, ¿no? Sí, la literatura tiene ahí. Mira, la literatura esa de la otra que tú hablas, que hay que cuidar, es una literatura, en mi pueblo dirían hechiza, ¿no? La literatura verdadera, el narrador verdadero, el narrador de corazón verdadero, no hay otro, es como esto, ¿no? Onelio Jorge Cardoso se hizo escritor, fíjate, estando en un velorio. Y entonces hay un momento en un velorio en que cuentan chistes, ¿no? Hay un momento en un velorio en que la gente no haya que hacer. Digo, por eso de pronto, que también hay que pensar que la gravedad del asunto, la tristeza del hecho, de pronto nos empuja a escapar de ella, ¿no? Y se van a un rinconcito y se ponen a contar cosas o a platicar, ¿no? Y entonces en una de esas, Onelio en un velorio con unos amigos, dijo uno, pues a ver, vamos a ver quién cuenta la mejor mentira, ¿no? Y ganó Onelio Jorge Cardoso. Y entonces ya se vuelve famoso porque, no famoso, pero se le vuelve conocido el hecho de que es muy bueno para mentir, ¿no? Cuéntate una mentira, Onelio, y bueno, va hasta que alguien le dice que les escriba, o que escriba historias y empieza a prepararse, ¿no? Y escribe, hay un cuento de los más hermosos que he leído sobre un caballo bajo el mar, bellísimo. Onelio vino a Morelia, bueno, otra cosa que difícilmente sabe la gente. Onelio Jorge Cardoso, un escritor que además su vida fue muy intensa como escritor, ¿no? Fue muy atractivo y muy querido y lo invitaban a todos lados y su muerte
fue cuando le puso punto final a un cuento. Le grita a su esposa en la planta baja, le dice, terminé el cuento. Puso el punto final y cayó sobre la máquina de escribir. Qué maravilla de muerte, ¿no? Es decir, digo, pero él murió así. Y era un narrador espléndido también, oral. Si lo escuchamos aquí contar alguna historia, alguna anécdota, y era espléndido, tejiendo las tramas, ensamblando la estructura de la historia de una manera absolutamente graciosa, ¿no? Entonces, habrá que leer a Rafael. Nació en 45, murió en qué, en 75. Murió de 30 años. Muy pronto. ¿Cuándo publicó? Él publicó, no tengo yo pues esos cuentos yo creo que como escritor publicado habrá durado unos 5 años, porque esos cuentos los ponen como que renovó la cuentística del 70. Entonces, si todo el puñado de cuentos que hizo los publicaron en el 70, pues como escritor publicado vivió 5 años. Él era de profesión ingeniero, era ingeniero civil, pero pues siempre escribió. Y pues ahorita que dices de esta literatura hechiza, él me recuerda a una consigna que tenía John Cage. Ya nos manda Lucero al corte. Nos quedamos en la consigna. Sí. Lucero. Digo, nos manda corte porque nos quiere, no crees que por otra cosa. Regresamos en un momento. Bueno, ya regresamos. Estamos en la consigna de John Cage. Sí, y él decía que la misión de un artista, bueno, acorde a como él lo vislumbraba, o lo viviera, quitarle lo interesante a su obra, de manera que quedara bien parca y el espectador accediera a otras cosas que no fueran decoro. Yo creo que en el caso de los cuentos de él, yo sí veo poesía y el lenguaje coloquial entrelazado, y sí veo a un esteta, pero no el lugar común de la literatura, no la belleza ya bien habitada de tantos literatos, sino uno que se estaba buscando una propia. Y la manera de narrar es original. La verdad que los cuentos no se entregan a la primera, pero no es rebuscada, no es alguien que está haciendo vanguardia. Y yo me aventuro a decir esto, que ahí se echa de ver pues al papá, que él era el segundo en la familia con el oficio. Entonces muchos hierros de primeros escritores, pues la verdad que no se le ven a él. Y ahora su muerte fue haciendo pesca marina, me parece. Hay 2 versiones de su muerte. Creo que la más fuerte es que pescando falleció. Y esa muerte tan repentina y a los 30 años. A los 30 años. Qué cosa. También me parece le hace honor a todos sus cuentos, porque son cuentos en los que pasa algo, si hay un nudo del cuento, hay un clímax en el cuento, pero también terminan como terminan las cosas. La verdad, tranquilamente puedes ver a los personajes paseando, los recuerdas a ratos, ves qué pudo haber sido de ellos, pero no son finales por knockout como le gustaban a Cortázar. Parecieran cuentos pues terminados como cuando va acabándose la fogata, cuando va cesando como los finales de Alice Munro, Oscar. Que de pronto dices, bueno, no hay un final del gusto de Cortázar, ¿no? de knockout. Pues no.
Es decir, porque así es la vida también, ¿no? Yo veo así una correspondencia perfecta entre su muerte y sus cuentos, la verdad. Y Rafael Soler pues se murió. Onelio Jorge Cardoso le puso punto final a su último cuento y murió. Que realmente el valor de su vida para él seguramente fue escribirle cuentos, ¿no? Cuando descubre que puede hacerlo, ¿no? Que además le dicen y lo animan sus amigos para que sea escritor. Y dice, bueno, pues seguramente eso era una cosa que a él se le daba. Es decir, sabía narrar, era buen narrador, contaba cosas, emocionaba a sus amigos con sus mentiras y con sus cosas. Y entonces, pues servía para eso, ¿no? Totalmente servía para fabular, ¿no? Creo que por ahí. Pues muy bien, habría que leer mira, la idea es que siempre hablas tú de libros que yo no he leído y eso me pongo como espectador en el programa. Entonces, fíjate que traigo aquí un libro. Bueno, traigo 2 libros, pero del Barón Bajé de Alexander Leonard Holenia, que es un escritor austriaco. Y siempre que he leído una novela que me gusta mucho, cuando paso por donde está ahí metido el libro, me dan ganas de leerlo. Los que no, inmediatamente, ¿no? Pero dije, me lo voy a levantar porque además está en una colección que se llama El ojo sin párpado, de Siruela, que era literatura de misterio, de horror, ¿no? Y encontré también otro de Algernon Blackwood, un inglés, El Valle Perdido. Híjole, estos cuentos son impresionantes. Recuerdo mucho aquí, ahorita hablamos del Barón Bajé, pero recuerdo un cuento que se llama justamente el del Valle Perdido, que es la historia de Mark y Stephen, gemelos, muy ricos, pero que uno de ellos, más bien, ninguno de ellos quiere ni deben ni enamorarse, porque si se enamora uno de una mujer, el otro termina enamorado de la misma mujer. O sea, esa cosa que existe en los gemelos, ¿no? Que se dice que sí, y aquí es el caso, pero precisamente por andarse escondiendo uno del otro y tal, sucede lo que sucede en la historia. Entonces, es un cuento bellísimo, bellísimo. Y bueno, tiene una novela que leí que se llama La casa vacía, algo así. Pero, no, es un cuento que se llama La manga vacía. Hay otro cuento que me gusta mucho que se llama La senda. En fin, este librito es está todo maltratado, pero El Valle Perdido de Algernon Blackwood, que es un escritor inglés, ¿no? Inglés y ahorita no recuerdo su fecha, pero seguramente debe estar por aquí. Y valioso. De Algernon Blackwood, W como madera, ¿no? Madera negra, debe decir, yo creo. Y esta joya de novelita es deliciosa, mano. Es cuando un batallón de soldados se pierde completo, ¿no? Ocurre antes de la Primera Guerra Mundial o por ahí, 1915, ¿no? Recordemos que Alexander Leonard Holenia nació en 1897, es decir,
y cuenta una historia en esta novela de 1915 al sur de los Cárpatos. Y un grupo de soldados de 120 jinetes del ejército austrohúngaro que persiguen a un enemigo, ¿no? Es decir, como suele suceder, ¿no? Siempre hay que perseguir y enfrentar al enemigo. Y entonces van, pero ocurre una cosa totalmente misteriosa. Niebla, se pierden. Hay una cita aquí de que dice en el texto: ya no se sabe con certeza quién es el que aún vive y el que ya está muerto. Ni siquiera de sí mismo puede uno estar seguro. Cuenta el barón Bajé, que fue el único sobreviviente de ese montón de jinetes, y un poco gracias al amor, ¿no? Cosas fantasmales ocurren, y me gusta mucho porque el mundo de los militares es muy susceptible para que lleguen a parajes perdidos, misteriosos, ¿no? Y es el caso de estos: se pierden y van muriendo, ¿no? Van muriendo, y el único sobreviviente es el barón Bajé. Entonces, es una historia deliciosa que yo me gustó muchísimo, y qué bárbaro el novelista, ¿eh? La manera de contar la historia, la estructura de la novela, es decir, cómo inserta momentos de otro tiempo, y cómo va hilando el tiempo en que va ocurriendo la historia que cuenta, y luego ir desviándose hacia otro tiempo. Ya Lucero nos dijo que bueno, que ya nos vamos. Esperemos que pronto esté Juan Alzate con nosotros para platicar con él sobre la música. Ya están oyendo la música. Y bueno, pues nos despedimos. Lucero. Pues muchas gracias, Óscar. Gracias a ti, aquí estamos. Hay que leer a Rafael Soler, ¿no? Yo creo. Habrá que buscar dónde está publicado. Gracias, Lucero Olivares. Que tengas muy bonito jueves. Y yo me despido con un poema de Roberto Juarros. ¿Es la poesía un pretexto de la locura? ¿O es la locura un pretexto de la poesía? ¿O las dos son un pretexto de otra cosa excesivamente justa y que no puede hablar? Recuerden, amigos, hay cosas que no pueden hablar. Sin embargo, la poesía, con un tirabuzón, puede encontrar las palabras que tenían esas cosas allí, escondidas. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.